Gracias amigos por su sintonía. Damos inicio a este programa dedicado a las niñas. En unos días, el 11 de octubre, será el Día Internacional de las Niñas. ¿Por qué hablar solo de las niñas? ¿Y por qué se hizo este día? ¿Por qué se trata de hacer visible este grupo social? De todo eso vamos a estar hablando en nuestro programa y, por supuesto, hacer visible lo que en Guatemala está pasando, porque que en nuestro círculo inmediato no sepamos, porque una cosa es que pasa y otra cosa es que sepamos lo que está sucediendo, no quiere decir que no exista, y que no exista en una escala realmente que asusta. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quienes ahora me acompañan. Ella es Débora Cobar, directora nacional del Plan Internacional Guatemala. Bienvenida, Débora. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Ana Luisa Rivas. Ella es representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas en Guatemala. Gracias, Ana Luisa, también por acompañarnos. Muchas gracias, Tuti. Un gusto estar acá con ustedes y con Débora también. Un gustazo tenerlas a las dos. Organizaciones que por años se han interesado por promover, por estudiar, por visibilizar, por apoyar, por tratar de generar cambios, sobre todo en las poblaciones, en las situaciones que son vulnerables, que necesitan de la atención del mundo entero. ¿Por qué se instituye el Día de las Niñas, Ana Luisa? En efecto, el que exista un Día Internacional de las Niñas se hace porque la evidencia que se recogió en el mundo es que, a pesar de que hay ahora muchas agendas internacionales que están en favor de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, la evidencia nos está mostrando que las que tienen mayor desventaja y las que menos han avanzado en todos los campos de su vida son las niñas, y es por eso que la Asamblea de las Naciones Unidas decidió instaurar este día en el año 2011, decidir que el 11 de octubre es el que se establece como Día Internacional de la Niña, y la importancia de ellos para que observemos y para que analicemos la situación, los retos que presentan ellas cada año. El secretario de Naciones Unidas cada año establece un lema también para que podamos hacer un análisis más profundo de esta situación, de esa realidad de las niñas en el mundo. Es importante compartirles que para este año 2015, que se están cumpliendo 15 años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que el mundo está decidiendo la nueva agenda de desarrollo, el lema de este año es la participación y el poder de las niñas para esa visión de futuro, para el año 2030. Qué importante, porque hace muchas más décadas se volteó la cara, la vista, la atención a las mujeres. Y por supuesto que lo sabemos todos, pero son esas niñas que no tienen esas oportunidades, son esas niñas que han sido maltratadas, que han sufrido abusos, que no tienen las mismas posibilidades en muchísimas culturas, las que luego son mujeres que reclaman sus derechos y empezar es mejor hacerlo desde antes, ¿cierto? Así es. Nosotros en Guatemala, desafortunadamente, ya viendo esa situación que comenta Ana Luisa, se ve traducido en muchas cosas en las niñas, especialmente en el área rural. Si nosotros queremos pensar en la pobreza en Guatemala, tenemos que pensar en una niña indígena. Ahí se traducen todos los indicadores en donde vemos más exclusión social, vemos que las niñas no tienen acceso a la escuela, vemos el tema de desnutrición desde que nacen, pero ya vienen con desventaja entre ser niño o niña. Vemos el tema de nutrición crónica, vemos las niñas que ya llevan la desventaja desde la escuela y que después llegan hasta tercer año primaria y después las sacan para que ayuden en la casa con las labores de la casa porque no las ven con un futuro hacia adelante, que las excluye y las deja en la pobreza. También vemos el tema de matrimonio infantil, vemos que desde los 14 años nuestra legislación permite que las niñas se casen y son ellas las que llevan toda la carga de la casa, dejan inmediatamente de estudiar y eso las pone en una desventaja muy grave porque empiezan a tener niños a temprana edad y son vulnerables a una mortalidad materna más alta que la que tendría una mujer adulta cuando ya está lista para tener sus hijos. El otro tema muy grave que vemos en Guatemala es el de la educación. El acceso a la educación, vemos que en el área de la secundaria son las niñas las que menos van a la escuela secundaria y podemos ver que aunque ellas quieran seguir estudiando, muchas veces no tienen cómo llegar y por el tema también de transporte que es muy lejano, entonces los padres deciden que es peligroso, pueden ser abusadas en el camino y por eso también es una razón por la que las sacan de la escuela. Claro. Entonces vemos que hay varios temas, el tema también de salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Que es fundamental, donde vemos que las niñas no determinan cuántos hijos quieren tener, sino que
eso ya está predicho por alguien más, en donde ellas no escogen, no deciden y las ponen en una desventaja muy, muy grande. Son problemas muy grandes y desde hace muchos años, además, que existen en Guatemala. Si tuviéramos que poner un orden, tal vez, no sé si es correcto hacerlo o no, ¿a cuál se le ha dado mayor prioridad? ¿A cuál se le ha puesto más atención en todos estos? El avance que los países han tenido, y en el caso de Guatemala no es la excepción, en estos últimos años podríamos decir que sí hay avances en términos de la educación primaria. Hay más niñas que están yendo a la escuela primaria, que tienen una mejor salud. Sin embargo, los retos son muchísimos. Hablar del empoderamiento de las niñas es en realidad, para ellos se requiere un abordaje integral. Primero porque son pues sujetas de derechos y son, como bien se dice, las que reúnen muchas veces las múltiples discriminaciones. Claro. Son las que viven en pobreza, las que muchas veces por la cultura patriarcal también se les deja invisibilizadas, que desde niñas o muchas veces desde antes de nacer se les discrimina porque no es un niño el que viene, que lleve el apellido al nacer, sino es una niña. Una vez nacen, son a las niñas a las que se les deja, no se les envía a la casa, hacen los trabajos domésticos, pero por otro lado, ya conforme van creciendo también, la ley muchas veces no las protege y es esta ley la que también haga que se den muchos casos. En este caso, Guatemala tiene, por ejemplo, altos índices de violencia y violencia sexual hacia niñas. Del total de denuncias, por ejemplo, de delitos sexuales, un 65% de delitos se da en niñas, adolescentes, en menores de 19 años. Y esto lo que es el reflejo de que muchas veces se les considera a las niñas propiedad de alguien más. Que son sujetas para utilizarlas, para hacer de ellas lo que en este caso las otras personas quieren. Importante porque la cultura, la tradición marca tanto, porque señalamos a quienes se sale de esos parámetros, de esas normas. Y no digamos en nuestra cultura un poco más, no sé, liberal tal vez hasta cierto punto, pero hay sectores que son muy cerrados, que son mucho más conservadores y esto también marca seguramente de una forma mucho más fuerte. ¿Qué otras cosas se han hecho actualmente en Guatemala y ha dado estos resultados o no ha dado resultados, Débora? Bueno, en Plan Internacional, que es la organización que yo represento, hemos trabajado y trabajamos en el área rural, especialmente en las Verapaces, en Jalapa y en Izabal. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar de escuela para padres, porque justo lo que tú decías, digamos, tenemos que trabajar no solo con las niñas, tenemos una escuela de liderazgo, pero tiene que ir de la mano con los padres y madres de familia, porque si no, incluso podemos crear una contradicción y hasta problemas para las niñas cuando ellas ya realmente reaccionan y dicen eso no me gusta. Claro. Entonces sí hemos encontrado mucha apertura, es bien interesante porque uno tiene mucho temor de que van a haber esos mitos, pero creo que muchos por falta de información y muchas mujeres después se sienten identificadas y dicen a mí me pasó eso, yo no quiero que a mi hija le pase lo que a mí me pasó y es eso de que ya no encuentran ventanas de oportunidad. Con estas niñas que tenemos en esos procesos de liderazgo es impresionante. Y también hemos visto la necesidad de trabajar con jóvenes hombres, porque cuando se da ese ciclo de violencia, digamos también ese machismo que se transmite a los hombres, que es una carga, la verdad para ellos hemos encontrado en donde se les recalca que para ser macho, que para ser... Entonces, cambiar este concepto de qué es ser macho. Ser macho no es golpear, ser macho no es ser violento. Pueden amar y de hecho deben hacerlo. Y sienten como hasta una liberación. Hemos trabajado con jóvenes, se llaman nuevas masculinidades, porque es una nueva masculinidad. Fantástico los resultados que hemos tenido, incluso lo hemos querido reproducir en otras áreas de trabajo, porque así es como vamos a cambiar de la mano con ese respeto mutuo entre hombres y mujeres. Claro, y es importante que esto lo llevemos a casa también, porque si bien discutimos aquí un poquito de lo que pasa, tú mencionabas muy bien las Verapaces, por ejemplo, y muchos departamentos, en Oriente, en Occidente, al norte, al sur, a todos lados se da. En la capital se da muchísimo también, es increíble los índices que se dan de cualquier falta
y respeto a los derechos de las niñas, y por eso estamos abordando el tema. Es importante que nosotros lo discutamos en casa también, y que nosotros también, si tenemos niñas, si tenemos niños, también lo discutamos y hablemos de este tema específico, porque sí, no se trata que las mujeres sepamos y hablemos y digamos, si no aprendemos a trabajar en equipo, porque somos un equipo, y se trata que con dignidad y con respeto podamos trabajar juntos. Yo les agradezco estar esta noche con nosotros en Un Show con Tuti, hablando de un tema tan importante. Tenemos que hacer la primera pausa de este programa y volvemos con más. Por favor, siga con nosotros. Una pizza de pepperoni grande. Su pizza está lista. Yo invito. A tan solo 40 quetzales. ¡Es Little Caesars! Pizza. El día que llegó a casa, sabían que tendrían un gran amigo, pero se convirtió en más que eso, en su compañero fiel, en su despertador, su asistente, su protector, el amor de su familia. Por eso aliméntalo con Rufo. Rufo es una dieta completa y balanceada que contiene calcio, proteína de alta calidad, vitaminas y minerales que aseguran su nutrición. Rufo, nutrimos al amor de tu familia. Cocodrilos, piratas, sirenas y hadas, del estudio que trajo Harry Potter, ahora Peter Pan. El estreno es el 8 de octubre, solo en cines, y la puedes ver también en 3D. Llévame al reino de las hadas. No permite que le presente a... ¿Por qué quieres irte de un lugar como este? ¡Procurarse toda la diversión que puedan! Peter Pan, solo en cines. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Hoy estamos abordando el tema del Día Internacional de la Niña. Este día es el 11 de octubre, este año cae en domingo. Habrán diferentes actividades que seguramente usted puede asistir y que querrá enterarse. Además, muchos llamados de atención, y nosotros queríamos sumarnos a estas iniciativas porque es un tema que vale la pena. Construir un país se construye desde los pequeñines y cuidarlos y hacer que crezcan bien. Y los pequeñines son los niños y las niñas, lamentablemente, y lo decíamos en el bloque anterior, han sido las niñas específicamente que han tenido grandes carencias. Si bien los niños también en general, niños y niñas, pero específicamente el sector femenino de la niñez ha sido muy vulnerado, muy maltratado, y ha estado también muy afectado, y por eso hay que rescatarlos para que se emparejen y entonces seguirlos sacando adelante de alguna manera, por decirlo así. Me da mucho gusto presentarles a quien ahora se suma a nuestro panel. Él es Leonel Dubón, es además de psicólogo, el director de Refugio de la Niñez e integrante de la Mesa por la Niña, que son varias organizaciones también que la conforman. Bienvenido, Leonel, ¿cómo estás? Gracias, Tuti. Pues tratando de abordar un tema sumamente complejo para nuestro país. Somos una organización que se dedica a trabajar precisamente con niñas. Tenemos albergues, tenemos programas de prevención, reinserción social y trabajo con familias. Tenemos una alianza estratégica con Plan en los programas de atención a las niñas, pero sumamente complejo, digo yo, porque cuando tocamos el tema de las niñas a veces nos toca el alma y nos toca el corazón, porque quizás nos toca la parte más dura. A nosotros, como una organización que está día a día con las niñas, es tener que trabajar con todo ese dolor, con todos esos traumas que las niñas sufren, producto de lo que esta sociedad hace con ellas. ¿Cómo ha sido, hablemos un poquito de cifras, a lo mejor, Leonel, hablemos un poquito de la experiencia que ustedes han tenido durante tanto tiempo, de cuántas chicas son afectadas y de cuál es la edad más vulnerable? Bueno, primero quisiera empezar diciendo que si hablamos de que somos 16 millones de habitantes o un poquito más de acuerdo a las proyecciones, no hay que perder de vista que en Guatemala el 52% de la población es menor de 19 años. Y de ese 52%, el 48% son menores de 18 años y el 52% nuevamente son niñas. Estamos hablando de que más de 4 millones Exacto. de habitantes de Guatemala son niñas. Sin embargo, lamentablemente las cifras que tienen que ver con las niñas también son cifras dolorosas. Por ejemplo, en un tema que nosotros vemos a diario, como es el tema de la violencia sexual en contra de las niñas, estamos alarmados con las cifras que hoy por hoy podemos ver. Por ejemplo, al 20 de septiembre, solo en lo que va de este año, en los primeros 8 meses y 20 días, tenemos reportados, por ejemplo, en el INASIF, 3.900 evaluaciones médico-forenses en niñas por delitos sexuales. Y hay unos datos que maneja el Fondo de Naciones Unidas, UNICEF,
que dice que por cada niña que se reporta en el sistema en una denuncia, hay 4 más que no están presentando esta denuncia. Entonces podríamos llegar fácilmente en lo que va del año a 20,000 casos de violencia sexual en niñas. Entonces es doloroso porque por un lado tenemos estos datos, pero por el otro lado estamos viendo que el nivel de inversión en programas de prevención, en programas de atención a las niñas, cada vez es más deficiente. Entonces estamos en un país donde la mayoría de su población son niñas, de acuerdo a los porcentajes y a las proyecciones, en un país que invierte menos en su niñez, pero cuando vemos las cifras de violencia, las niñas resultan ser el segmento de población mucho más afectado. Claro, y que no se queda solo allí, porque Débora sigue con nosotros del primer bloque, porque se puede dar esta violencia sexual, que por supuesto que es un delito, y la vida de esa niña no solamente obviamente se queda afectada por eso, sino que puede resultar embarazada, puede resultar obligada a casarse con su agresor y para adelante pues sigue siendo un calvario entonces. Nosotros en las comunidades del área rural hemos identificado que todavía existe ese estigma, como la ley permite que las niñas se casen a los 14 años. Entonces hemos visto desafortunadamente que algunos padres ya tienen arreglados los matrimonios, pero no son con jóvenes de la misma edad de las niñas, que uno pensaría, bueno, tienen la misma edad. No, hemos visto casamientos donde les triplica la edad a las niñas y las casan, y la ley lo permite, y es terrible porque se vuelve una esclavitud de esa niña ya viviendo en ese hogar, donde a veces incluso son personas viudas y por eso buscan niñas que les ayuden para cuidar a los hijos que tuvieron en su primer o segundo matrimonio, y las vuelven esclavas, tienen que hacer oficios domésticos, más otras situaciones, dejan de estudiar inmediatamente, les coarta la posibilidad de cualquier desarrollo, y desafortunadamente la ley lo permite. Es terrible y es devastador para lo que puede ser. Hemos visto casos en donde han sido abusadas sexualmente las niñas y las casan con sus agresores. Sí. Entonces, ¿cómo puede esa niña o esa mujer más adelante criar a sus hijos? Si nosotros vemos hacia futuro, no solo por la violación que se le hizo a esa niña, a esa mujer, sino qué va a pasar con los niños y niñas que tenga, qué amor puede tener y sentir cuando fue ella ultrajada y violentada y maltratada. Claro, y lo que van a vivir en casa también, el ejemplo de cómo debe ser una relación en casa, en base a qué, cómo se trata a una mujer, cómo se trata a un hombre, quién manda a quién, entre comillas, lo vamos a dejar aquí. Sí. Hay muchos otros problemas de los que estábamos hablando, Leonel, entre ellos también está el maltrato físico, más allá del sexual, por supuesto, también está el maltrato físico a las niñas, está también el trabajo, específicamente el trabajo doméstico. ¿Cómo ustedes han analizado este tema? Bueno, en relación al maltrato, las cifras se incrementan significativamente. O sea, por cada caso de violencia sexual tenemos 20 casos más de maltrato infantil. Es muchísimo. Y aquí hay un tema que nosotros hemos estado cuestionando respecto al sistema, y es donde tenemos que reflexionar si realmente estamos teniendo un sistema de protección a la niñez o estamos teniendo un sistema de desprotección. Por ejemplo, en los casos de violencia sexual y maltrato, el 95% de los casos se están dando en el ambiente familiar. Claro. O sea, ni siquiera se dan fuera de casa, se están dando al interior de la misma casa. En los casos de violencia sexual hemos tenido niñas que empiezan a ser violentadas sexualmente desde los 8 años y se descubre la violencia sexual a los 12, pero ya después de que han sido violentadas por varios actores de la misma familia, hermanos, padres, tíos, y de forma continuada. Entonces, lo que detona el evento es el embarazo, pero eso es lo más visible. Pero hay mucho maltrato psicológico al interior de la familia por muchas razones. Yo creo que aquí tampoco hay que obviar ciertos problemas estructurales que está teniendo la familia para poder desarrollarse, la angustia que provoca al interior de la familia, muchas veces no tener recursos, y el no saber cómo manejar la situación termina derivándose en violencia hacia los propios hijos. Yo creo que somos una sociedad que lamentablemente tiene que reflexionar principalmente en su sistema primario. Nosotros hemos insistido que la familia, la escuela y la iglesia tienen que retomar el rol que les corresponde, porque son actores de un sistema primario de protección y que lo hemos ido perdiendo gradualmente. Claro, y es increíble cómo estas consecuencias, por supuesto, se ven, se sienten no solo en la vida de las niñas, sino en toda la sociedad. Y ahí es donde creo que fallamos, Débora, en entender que lo que le está pasando a alguien que hoy no conozco yo, le está afectando a mi vida, a mi entorno, a mis hijas, al futuro de mi país también. Yo creo que tenemos que pensar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Exacto. ¿Cómo salimos de este círculo?
Definitivamente hemos visto que la educación es un factor de cambio y que transforma. Y hablamos desde los padres, pero si los padres no pudieron, pues sus hijos y sus hijas sí lo van a lograr hacer. Vemos que la niña que estudia tiene menos riesgo de quedar embarazada prontamente. La niña que estudia tiene la posibilidad de salir de ese círculo de pobreza y de violencia, porque una niña también ya no es engañada fácilmente. Una niña con educación puede velar por sus derechos, ella misma se le empodera, y nosotros sí por eso le apostamos en plan de que es definitivamente la herramienta que nosotros le queremos apostar. Vemos que muchos padres de familia también caen en dar a sus hijas o permitan que se casen por la misma situación de pobreza, como decía Leonel, pero cuando hemos logrado nosotros a través de becas escolares que le estamos dando a las niñas y hablado con los padres, hemos logrado que las dejen estudiando y les transforma su vida. Tenemos el caso de una niña que es de Carchá, que definitivamente ella quería seguir estudiando, sus padres ya la iban a casar. Ella habló con nosotros y por ese vínculo que tenemos logramos convencer a los padres, les dimos una opción de una beca para estudiar a la niña y ellos accedieron. Esa niña ahora ya se graduó de maestra, esa niña no se casó, y ella dice, ve a sus compañeras que eran de su misma edad, que ya tienen 2, 3 hijos, y ella tiene otro futuro. Claro, claro. Y incluso es tal el liderazgo que tuvo con su misma familia, que su mamá se empoderó mucho de verla, que ella era una lideresa, porque es una lideresa. Ella empezó a estudiar, la mamá no sabía leer ni escribir, y fue su hija la que la inspiró a la madre. Entonces también podemos ver esas historias de éxito donde la educación definitivamente nosotros le apostamos a eso. Pero como dice también Leonel, el sistema de protección del Estado. Nosotros necesitamos contar con un Estado fuerte. Hemos coordinado mucho con Refugio de la Niñez y le agradecemos mucho porque hemos encontrado casos de abuso sexual en el área rural y no tenemos un Estado que responda. Y lo que hemos hecho, alianzas con Refugio, con Leonel, y entonces ellos nos apoyan con dar esa atención a las niñas y niñas que sí han estado en esa situación de abuso, y hemos logrado coordinar para sacarlas adelante. Yo creo que aquí hay un tema también importante que tocar, Leonel, y es cómo es que muchas veces alguien dentro de la misma familia, tú lo decías, la mayor cantidad de abusos se dan dentro de la propia familia. Puede ser el papá, puede ser el maltrato también de parte de mamá, de un tío, de un abuelo, de personas muy cercanas a las niñas. Y cuando a veces, afortunadamente, la niña abre la boca y dice qué le está pasando, no le creen. ¿Qué se puede hacer en este caso? O le dicen, bueno, pero no se lo vamos a decir a tu papá. Bueno, pero no se lo vamos a decir a tu abuelito. Bueno, pero no. Y esa persona sigue frecuentando la casa. ¿Cómo manejar estas situaciones? Bueno, en principio hay que reconocer que Guatemala hasta el año 2003 aprobó la Ley de Protección Integral, que es el instrumento que armoniza la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, antes del 2003, las y los guatemaltecos lamentablemente veíamos a los niños bajo una doctrina totalmente diferente, que es la doctrina de la corriente irregular. En esa doctrina, la mirada hacia la niñez es una mirada de objeto, no de sujeto de derechos. Muchos de nosotros cuando crecimos ni siquiera teníamos derecho a decidir qué carrera queríamos seguir y nos imponían las carreras a seguir o la opción de estudiar o no estudiar. Claro. Y eso tiene que irse transformando en Guatemala. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque lamentablemente todavía en la mayoría de nuestra sociedad se sigue viendo al niño, pero sobre todo a la niña, como un objeto, como un pequeño actor en casa que no tiene participación. Entonces, en la medida que nosotros vamos tomando en cuenta uno de los principios de la Convención, que es el interés superior del niño o de la niña, vamos a tomar mejores decisiones alrededor de ellos. El otro derecho que es fundamental en los niños y las niñas, sobre todo, es el derecho a ser escuchados. O sea, muchas veces no escuchamos a los niños, y escuchar no es lo mismo que oír. Y nos ha pasado en las audiencias, muchas veces los jueces mismos, los funcionarios de Procuraduría General de la Nación, escuchan el testimonio de la niña o oyen el testimonio de la niña y no le creen. Entonces, tenemos que aprender a creerle a las niñas en lo que están manifestando, porque una historia de violencia sexual una niña no se la va a inventar, difícilmente tiene esos alcances. Entonces, creo que culturalmente tenemos que ir modificando ciertas formas de relacionarnos con los niños y con las niñas que nos permitan darle un valor distinto en esta sociedad. De lo contrario, las vamos a seguir viendo igual. Nos ha pasado casos
donde dolorosamente las mismas mamás se presentan a las audiencias a declarar a favor del padrastro violador. Pues eso es sumamente doloroso. Claro. Pero también cuando entramos a la vida de las madres y vemos los problemas que ha tenido la madre, nos encontramos que esta mujer también fue producto de una violación sexual y que están repitiendo los mismos patrones culturales desde hace muchos años por la influencia patriarcal y machista que tenemos como sociedad. Claro, este tema por supuesto da para mucho que hablar. Débora, gracias por estar con nosotros. Jorge, gracias también por acompañarnos. De igual manera, creo que más adelante nos vuelves a acompañar. Gracias a ustedes por su sintonía. Es un tema que ojalá se siga discutiendo en casa, insisto. Vamos a hacer la pausa comercial ahora y volvemos para seguir hablando sobre el Día Internacional de las Niñas. Ellos no se perderán la acción. Alivia dolor, fiebre, estornudos y quita los moquitos. Cofedrin Plus y Cofedrin Plus Junior. Delicioso sabor tutti frutti. Hoy desayuné en Pizza Hut y para mi sorpresa descubrí el Festival del Loroco. El croissant, huevo y loroco, las dobladitas con loroco y el desayuno típico con loroco. El sabor intenso de la temporada que puedes pedir todos los días. Así que pasa por Pizza Hut, están recomendadísimos. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Los pasos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias por su sintonía. Estamos hoy sumándonos, mejor dicho, a las muchas iniciativas que existen alrededor del mundo para visibilizar, para recordarnos que hay que poner atención, que hay que todavía dar pasos grandes en beneficio de un grupo que son las niñas en el mundo entero, no solamente en Guatemala. Guatemala no tenemos el grado ganado, tenemos muchísimas carencias, muchísimos problemas que aún tenemos que resolver y que tenemos que todos juntos meter las manos para que el asunto vaya cambiando poco a poco. No se trata de dejar que unos cuantos lo hagan, que a quienes les afectó en algún momento se interesen, sino tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que hacerlo tan nuestro como si fueran nuestras propias hijas. Y eso es importante. Me da mucho gusto presentarles a quienes ahora me acompañan. Silvia Trujillo, socióloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Silvia. Gracias a ti, Tuti, por invitarme. Gracias. Invitarnos para hablar de este tema tan importante. Gracias. Buenas noches. Y también Lucía Verdugo. Ella es oficial nacional de Educación de Oficina de Representación de UNESCO en Guatemala. ¿Cómo estás, Lucía? Mucho gusto y gracias por invitarnos y también por abordar este tema que nos parece esencial. Importante. Yo quisiera abordar un poquito con ustedes el tema de la educación y las niñas. Silvia. Exacto. Bueno, creo que es bien importante, obviamente ponerlo en contexto, ¿verdad? Las niñas en esta construcción de la desigualdad que hacemos socialmente son como muchas veces las más desiguales, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. La desigualdad se construye. Las niñas y los niños, sí, obviamente nacen diferentes porque tienen un cuerpo distinto, claro, pero la desigualdad la construimos socialmente. Y eso es como bien importante porque en la medida que entendemos que es una construcción social, podemos también entender que hay medidas que podemos tomar para deconstruir eso y construirlo de una manera distinta. Específicamente en educación, tal y como tú decías, ¿verdad? Hemos ido dando algunos saltos cualitativos importantes. La brecha de género en educación no es tan grande hoy. Las estadísticas nos dicen que cuando las niñas logran ingresar al sistema educativo, permanecen en todos los niveles más que los niños. Y las investigaciones también nos dicen que si logramos mantener a las niñas más o menos un promedio de 9 años en el sistema educativo, eso genera empoderamiento,
genera que esas niñas puedan decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, puedan efectivamente realizar su plan de vida, tener idea de que es un plan de vida en principio y realizarlo. Decidir sobre su cuerpo, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Implica decidir la cantidad de hijos que quieren tener, que no es un dato menor en un país como Guatemala. Incluso hay estadísticas que dicen que esto implica un 20% de mejoría en su salario, por ejemplo, en sus ingresos, no en su salario, en sus ingresos. Es decir, que ganamos mucho, gana mucho esa niña, pero ganamos mucho como sociedad y como país si logramos mantener a esas niñas en el sistema educativo. Muchas veces esas niñas dejan de estar en el sistema educativo por pautas culturales, y ahí es donde le tenemos que poner muchísimo ojo como sociedad y como Estado, ¿verdad? Entonces creo que esa parte es como bien importante entenderla. Claro, no es secreto y todos hemos escuchado la historia y ojalá todos lo hayamos escuchado de alguna forma muy directa para que nos pegue, porque pega cuando la escuchamos, cuando una niña nos dice, yo lo que hago es trabajo para pagarle el estudio a mi hermanito, ¿cierto? Yo me tuve que quedar en casa para cuidar a mis otros hermanitos en lo que mis hermanos mayores, y siempre hermanos mayores, van a estudiar. ¿Cómo estamos en este tema? Como decía Silvia, tiene razón, las estadísticas en general indicarían que en Guatemala hay paridad de género. Paridad de género quiere decir que hay un niño y una niña por igual en el aula. Sin embargo, la condición de género afecta a las niñas especialmente cuando pasan de la primaria a la secundaria. Ahí es donde vemos el primer bajón, en donde definitivamente está afectando el acceso a la pubertad, la necesidad de quedarse en casa efectivamente cuidando a los hermanos, ayudando a la mamá o llevándole la comida a los padres, o muchas veces, pues lamentablemente, también ya haciéndose cargo de una familia. Tenemos unos índices muy altos de matrimonio, bueno, ojalá matrimonios, se unen precozmente. El tema de la maternidad en las niñas y en las adolescentes es un tema de preocupación para nosotros en Guatemala, y ese escalón que veíamos de sexto a primero básico se vuelve a dar de primero a segundo básico. Las niñas que logran promocionarse en segundo básico, por lo general finalizan el ciclo de básicos y diversificado. Tenemos un nivel de supervivencia escolar mayor en niñas que en niños en el nivel de secundaria, siempre y cuando logren superar el segundo, ¿verdad? Que es difícil. Muchos niños abandonan la escuela por temas de trabajo y las niñas la abandonan por condición de género. Entonces la diferencia que se da como impacto en su vida futura es que los niños van a empezar, los jovencitos, a desarrollar actividades productivas, mientras que las niñas se van a quedar circunscritas al ámbito doméstico. Ahora, generalmente pensamos esto sucede en áreas rurales, ¿cierto? En áreas urbanas, en personas que han tenido esos 9 años de estudio también, si nos ponemos a entrevistar en una clase media, digamos, una aula de clase media, y entrevistamos a todas las niñas de esa aula, estoy segura que encontraremos muchos casos de violencia sexual, de violencia, de maltrato emocional, físico, de desigualdades enormes. Es decir, no es un asunto solamente de una clase social, de una cultura. ¿Cómo podemos nosotros ir transformando esto, Silvia? Exacto. Es que, cabal, tiene mucho que ver con patrones de socialización, ¿verdad? Y por eso yo apelaba a las distintas esferas desde donde podemos ir deconstruyendo. Claro. Está la esfera familiar de socialización primaria, ¿verdad? Donde esta familia construye estos patrones de género incluso antes de que esa persona nazca. Ya desde que está en el vientre materno están preguntando las abuelitas y la familia qué va a hacer, porque de acuerdo con si es niña o si es niño vamos a ponerle determinados colores. Claro. Y entonces pues, podemos decir, bueno, pero es una cuestión solo de colores. Pero no tiene que ver solo con eso, sino que a esos colores se les va asignando una tarea específica. Claro. Cuando esta personita nace, si es varón le vamos a poner color celeste, pero además lo vamos a habilitar para ciertas cosas.
y a la niña le vamos a poner color rosado y la vamos a habilitar para ciertas cosas. Claro, porque solo pensándolo así, el rosadito va con conejitos, Va con ¿cierto? Con no sé qué, y el azul va con carros, con bomberos, ¿no? Son roles muy distintos. Y va con armas, porque va con... ¿Cuántas veces hemos visto familias que para el cumpleaños el niño le regaló el arma de plástico? Entonces siempre hago la reflexión, no es un juguete nada más, estamos habilitando a ese niño a que el día de mañana lo use. Pero incluso la pelota, tú le regalas al niño la pelota y lo estás habilitando, ¿para qué? Para el espacio público. Regalas la muñequita y entonces le estás diciendo que ese es el lugar que tiene asignado. La maternidad para las niñas en Guatemala no es una opción, es una obligación. Y, o sea, está implícita en el mensaje que le vamos transmitiendo. Y es interesante porque el niño entonces con la pelota va y se divierte, la niña va y con las tacitas se hace responsable a jugar de mayor, no a jugar, a jugar de mayor, de grande, digamos. ¿Cómo hacer para que podamos entender mejor, para que podamos impulsar, para que podamos nosotros hacer algo desde donde estamos? Porque cuando oímos estos temas muchas veces decimos, uy, sí, qué terrible, es tremendo, bueno, voy a hablar con mi hija a lo mejor, pero yo en mi casa promuevo la igualdad, etcétera. ¿Qué más podríamos hacer? En Guatemala tenemos una deuda en el sistema educativo con las niñas, con la igualdad de género, porque no se ha impulsado un proceso de coeducación. En la mayoría de países de nuestro continente, todas las escuelas públicas son mixtas. En Guatemala las escuelas siguen siendo de niñas y de niños. Pero también el tema de la manera en que se imparte en las aulas las clases, hay estereotipos muy marcados que se manejan en las aulas desde los propios docentes, por ejemplo, con el tema de la matemática. La matemática se le facilita a los niños, las niñas, ellas no, ellas lenguaje. El lenguaje. Entonces eso termina viéndose en las pruebas, el resultado de cómo son impartidas las clases, de los estereotipos que encontramos en los materiales educativos, terminan influyendo definitivamente en la manera en la que las niñas ven su futuro. Nosotros hicimos un estudio sobre aspiraciones de futuro de las adolescentes y lo hicimos en área rural y también acá en la ciudad de Guatemala con nivel socioeconómico medio y medio alto. Las niñas de todos los niveles elegían futuros relacionados con el servicio a los demás. Por lo general a la niña no se le educa para ver en su vida a sí misma, o sea, para ser sujetas de su propia vida, sino se les educa para estar al servicio de los hermanitos, de la mamá, del papá, de los hermanos mayores también. Entonces terminan eligiendo carreras cuando tienen oportunidad de ir a la universidad relacionadas con el servicio, como la medicina, la enfermería, la educación, mucho en las ciencias sociales. Son pocas las que optan por las ciencias duras, por la ingeniería y las áreas técnicas, que por lo general son las que van a tener espacios laborales mejor remunerados. Entonces este proceso de subjetivación del que hablaba Silvia se da en la familia, en primer lugar, y se da en la escuela, por lo cual nosotros podríamos trabajar mucho más por la coeducación en Guatemala, porque no sea paridad numérica lo que tengamos, sino sea igualdad de género en la educación, para que tanto los contenidos y las formas de enseñar y de aprender se realicen en igualdad de género. Cabal, estábamos en un contexto ideal para poner lo que tú decís. Por ejemplo, ayer era noticia en los medios que se había graduado una estudiante de ingeniera química que además es jugadora de fútbol en guatemalteca, pero que juega en el extranjero. Y eso fue celebrado, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si a esa niña, cuando manifestó en su casa, quiero jugar al fútbol, le hubieran dicho, de ninguna manera, porque eso es un juego de niños? Lo que ella obtuvo fue un sí, por supuesto, y un acompañamiento, ¿verdad? Claro. Entonces, yo estoy segura que si a todas las niñas y los niños que se atreven a romper con esas actividades tan fijas que les han impuesto, les permitiéramos como familia primero, insisto, pero como sociedad, hacerlo, tendríamos una sociedad mucho más plural, mucho más rica, con gente mucho más feliz. Porque muchas veces terminamos reproduciendo lógicas y somos... Insisto, cuando logramos ser profesionales, somos en respuesta a algo que la sociedad o la familia nos ha impuesto. Que esperan de nosotros, Exacto, ¿no? Entonces,
por ejemplo, otra de las cosas que solemos ver en patrones de crianza es esta desvalorización de lo femenino que se hace con los niños. Entonces, acabo de hablar con una amiga que es profesional también y me decía, es que a mi niño en el colegio, él de repente dijo que quería cuidar a un niño más chiquito. Y una niña se le acercó y le dijo, no, eso no lo hagas, eso es de niñas. Y ninguna maestra llamó la atención al respecto. Y es un ejemplo muy concreto de cómo seguimos de alguna forma en lo absolutamente cotidiano reproduciendo lógicas, pero desde el Estado también, porque si tú te pones a revisar, por ejemplo, que todavía en este país el marco legal permite, con un código del año 1963, que las niñas puedan casarse a los 14 años, ahí también hay una lógica que las afecta, porque obviamente esa niña a la que se le está permitiendo casarse a los 14, va a haber vedada la posibilidad de seguir estudiando, o la va a haber vedada porque le van a decir, no, bueno, ahora te toca lo que te toca. Hágase responsable, claro. Exacto. O se va a transformar en la que le resuelve la actividad doméstica a la suegra, porque, bueno, seguramente fue a vivir a la casa. Me refiero a cómo se coartan posibilidades en la medida y oportunidades en la medida que hay un marco legal que te lo sigue permitiendo. Y bueno, por eso digo, es que yo creo que hay que revisar desde la esfera más privada, la comunidad, el espacio escolar, los propios medios de comunicación y luego la esfera del Estado, ¿verdad? Claro. Para ir por todas las esferas. Depurando, limpiando, renovando, porque, y yo también insisto en que nuestra tarea en casa, en nuestro círculo pequeño, en cómo se relacionan con las amiguitas, con los amiguitos, qué permitimos que hagan, que hablen, que se digan, que se traten, que puedan hacer o no. No se suba ahí porque hay el niño que se mate si quiere, ¿no? En un sentido, por supuesto no lo estoy diciendo literal, pero así decimos, no, así va a aprender. Y al niño, no se ensucie, no cuida el vestido, ¿no? Y le hacemos, y en general, a mí me sorprendió como a niñitas pequeñas. Yo les he preguntado, ¿qué les gusta? Y me dicen la matemática. Pero unos años después, Dios guarde la matemática. Y yo sé también que se han hecho estudios en donde niños y niñas tienen un interés científico genuino, todos. Y en algún momento ya se diluye aparentemente para las niñas y para los niños pudiera continuar. Son temas que podríamos nosotros estar analizando constantemente en casa también y revisar en pareja, si es que vivimos de esa manera, cómo estamos influyendo para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un determinado comportamiento o una forma de pensar. Yo les agradezco muchísimo hoy estar aquí con nosotros. Tenemos que ir a la pausa comercial rápidamente, pero todavía tenemos un poquitito más para seguir hablando del tema de hoy, el Día Internacional de las Niñas. Colegio Nuevo Amanecer. Brindamos un nuevo amanecer al futuro de sus hijos. En este momento, estás a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era en el mundo del acondicionamiento físico. El siguiente paso en la escala evolutiva de la ciencia del deporte. Hoy te presentamos el nuevo Body Crunch Evolution. Ahora tu Body Crunch Evolution se convierte en una poderosa máquina de quema calórica, ya que incorporamos una moderna bicicleta estática reclinable, cuyos pedales cuentan con la increíble tecnología Chainless Magnet, que te ofrecen 8 niveles de intensidad y resistencia magnética. Todo esto que ves en pantalla, tu Body Crunch Evolution, el contador electrónico de metas, la guía de rutinas, el extraordinario programa de 7 pasos para alcanzar tu peso ideal y el sistema de desintoxicación en 6 días, hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. ¡Llama ya! Hola, bienvenidos al mundo Blessings, donde te transportaremos a los momentos más importantes de tu vida. Tienes una cita con la moda, y todos los sábados a partir de las 3 de la tarde. Blessings. De vuelta en Un Show con Tuti, gracias por acompañarnos. Hoy sumándonos a la conmemoración del Día Internacional de las Niñas o de la Niña. Y me da mucho gusto también presentarles, sigo con Silvia Trujillo, a varias
niñas y jovencitas, porque ya creo que solo hay una niña aquí con nosotros, el resto ya son jovencitas, que han decidido romper paradigmas, que han decidido hacer las cosas diferentes a como a lo mejor la sociedad hubiera esperado, a como a lo mejor su propia familia pudo haber deseado, o a lo mejor ellas mismas en algún momento se lo preguntaron y dijeron, ¿será este el camino? ¿No será este? ¿Qué irá a decir las personas o la gente? Etcétera. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Nancy Tiucucul. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues bien alegre, bien emocionada poder participar una vez más aquí en su gran programa, tanto con mucha alegría por poder saludar a todos los televidentes de Guatevisión. Muchas gracias. Me vas a quitar el chance, ya vi. A ver, Nancy, tú ya tienes 19 años, pero desde los 8 años eras muy inquieta y formaste parte del gobierno escolar y te metías ya cosas que hasta de grandes algunos no queremos meternos. A ver. Bueno, desde niña pues mis padres me han apoyado diferentemente de poder compartir, poder involucrarme a diferentes espacios. E incluso mi primera participación la tuve a los 6 años, participando como niña Independencia, participando a un certamen desde mi escuelita que es en Tanchi. Y pues la verdad fue un momento donde yo pude salir como triunfadora, ganadora del certamen. De ahí a los 8 años vuelvo a retomar mi participación como miembro del comité educativo, más que todo, más que los alumnos entre nosotros del gobierno estudiantil, en donde nosotros empezamos a participar con nuestros compañeritos. De ahí a diferentes años empecé con lo que es los cocoritos, que son los comités infantos juveniles en las comunidades, donde ya podemos involucrarnos a diferentes espacios. Por ejemplo, que esto lo coordinaba más que todo Plan Internacional, lo cual nos ha abierto puertas para poder expresar nuestras formas de pensar, nuestras formas de poder compartir, poder involucrarnos a diferentes espacios. Nancy, ¿tú siempre lo has tenido claro desde pequeña? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Hacia dónde vas? Pues gracias a Dios y gracias al apoyo tanto de mis padres como también de la organización donde me he involucrado en diferentes, no solo en Plan, sino que he tenido varios espacios, pues he tenido la posibilidad y más que todo ver la meta donde yo quiero llegar, más que todo sobresalir, destacar, poder apoyar tanto a mi familia, poder apoyar a mi niñez que están tanto en las comunidades del área rural como el área urbana, tanto de mi municipio, por qué no decirlo, de mi departamento y por supuesto de mi país. Nancy, ¿tú te ves diferente de otras chicas de tu edad? La verdad sí. ¿Por qué? Porque podemos ver de una jovencita que no se involucra a diferentes espacios, una señorita que no quiere participar. ¿Tú te sientes escuchada, Nancy? Sí, yo me siento escuchada, porque primero donde me escuchan es en mi hogar, es en mi casa, con papá y mamá. Cuando me pueden, cuando yo quiero decir algo, puedo expresar algo, ellas me dicen, bueno, está bien, decinos. Entonces, si ellos me escuchan, yo también sé que dentro de tanto de la comunidad como tanto en mi municipio, puedo ser capaz de ser escuchada, puedo alzar la voz y poder opinar. ¡Qué maravilla! Mira lo importante que es romper con el calladita te ves más bonita. Sí. Hablábamos hace muy poquito de Claro. la importancia de apoyar desde la familia. Si el mensaje, en lugar de ser tú te callas, es te empoderas y Claro. tú puedes hablar y tú tienes el derecho y toda tu educación funciona en torno a la lógica de derechos, mira, Claro. o sea, es parar el despojo finalmente y comenzar este otro proceso de empoderamiento. Claro, lo que dices es importante, eres una persona inteligente, puedes aportar grandes cosas a la familia y a la sociedad. Gracias por estar con nosotros, Nancy, un placer conocerte, ¿ah? Y adelante, por favor. Les voy a presentar a otra mujercita que dice que desde que nació canta, y seguramente lo hace muy bien, porque ya ha ganado muchísimos premios, a sus escasos 6 añitos, es de las grandes, y aquí nos trajo además su trofeo, ella es Fátima Hernández. Hola Fátima, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué voz más linda tenés, ah? Gracias. ¿Cuál fue este premio que me trajiste hoy para enseñar? ¿Cuál es? Es de estacato, yo me lo gané por el primer lugar. El primer lugar. ¿Con cuántos estabas participando tú? Pues Eran muchos niños y niñas. muchos niños. ¿Habían más grandes que tú también? Sí, ¿Y tú ganaste? sí, Sí. ¿Y te ha gustado siempre cantar? mucho. ¿Y qué tanto tiempo le tienes que dedicar tú a cantar? Desde como un niño. ¿Cuánto tiempo al día tú, o cuántas veces vas a ensayar o a practicar a tus clases? Muchos. Muchos, ya hasta perdimos la cuenta de tantas cosas. Bueno, es mucho sacrificio también, porque eso es un trabajo, ¿ah? Y es tomárselo en serio y es destacar por sobre muchas otras personas. ¿Cómo te sientes tú?
Pues, no sé. ¿Contenta? ¿Te Muy gusta lo que contenta. haces? Sí. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, amor? Pues una actriz. Una actriz. Actriz y cantante. ¿También bailas? Sí. También. Mira, qué genial. Pues seguramente si has recibido apoyo de tus papis hasta ahora, vas a seguir recibiendo apoyo de ellos, ¿verdad? Sí. Muy bien, me parece muy bien. ¿Te estás preparando? Mucho. Me gusta. Me da mucho gusto. ¿Qué consejo le das tú a los niños y niñas, sobre todo a las niñas, porque hoy estamos festejando el Día de las Niñas? ¿Qué le dirías tú a las niñas que a lo mejor dicen, no, a mí no me dejan cantar, no, yo no puedo hacerlo? ¿Qué le dirías tú? Que cumplan sus sueños, que luchen por ellos y pues si les gusta cantar, que canten en su casa. Muy bien. Por ahí se empieza, por supuesto. Felicitaciones, ¿ah? Sigue adelante. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Y muchas felicidades por todos los premios que has recibido. Tan linda. Importante el apoyo de los papás. Lo decía Nancy, lo repite también Fátima. Y ahora quiero dar la bienvenida para que ustedes también conozcan a Mayra Cacao. Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Contame un poquito de tu historia, porque a ti se te dificultó un poquito terminar de estudiar. ¿Algo así fue? Pues por un sí, tiempo, sí. Sí, claro. Estaba en segundo básico cuando tuve una dificultad para terminar el segundo año. Entonces me salí de estudiar y pues estaba un poco triste, ¿no? A mitad de año, pero pues al siguiente año entré nuevamente a estudiar y pues me siento muy feliz. Ahora estoy en tercero básico y pues ya estoy a punto de terminar las clases. Felicidades. Sí. Qué bueno. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia, Mayra? Pues excelente, porque tengo unos hermanos que me apoyan mucho en lo que yo hago y aunque muchas veces nuestra idea parezca como que la más ridícula para muchas personas, pero creo que si nosotros creemos en lo que hacemos, siempre lo vamos a lograr. ¿Por qué le comento esto? Porque, por ejemplo, el año pasado que tuve la oportunidad de competir para ser embajadora de la juventud en una cumbre en Inglaterra, luego de haber regresado, yo dije, es que yo quisiera pedir un proyecto a la embajadora esta vez que me voy a reunir con ella, dije, después del viaje, fue como en julio. Entonces, pero a mí se me ocurrió así. Entonces muchas veces cuando uno como joven gestiona y solicita proyectos para hacer un cambio en la sociedad, muchas veces la voz de uno no es escuchada. Entonces peor si eres mujer o eres niña. Sin embargo, yo me sentí muy feliz porque le comenté al facilitador, fíjese, Max, le dije yo a él que a mí me gustaría solicitar este proyecto. Entonces, él me dijo, está bien. Bueno, luego lo volví a comentar con la que coordina la campaña por ser niña. Mi última reunión fue con la embajadora en julio y en diciembre yo recibí la respuesta de que sí, se había destinado un fondo para realizar un proyecto en mi municipio. Entonces, tan de pronto se me ocurrió y hacer un campamento que fuera para motivar a los jóvenes y a las señoritas para que se pongan las pilas a seguir sus sueños, sus metas y todo. Entonces al final el campamento se terminó llamando Ponte las Pilas. Entonces el festival del 3 de marzo que llegó la embajadora británica allá en el municipio de San Pedro Carchá, el festival se llamó Ponte las Pilas y pues fue muy bonito. Entonces por lo mismo yo creo... Y todo gracias a tu empuje, a tus ganas de hacer las cosas, a tu creer en ti misma, de que tú lo podías hacer, de que tú eras capaz de llegar con quien fuera, a hablarle, a proponerle y a lograrlo además. ¿Qué crees tú que es la diferencia con otras personas? Porque estoy segura que todas aquí hemos tenido muchos nos a veces. Y decimos, tengo ese, no hombre, ¿para qué te vas a meter a eso? No hombre, ¿y por qué vas a hacer? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué crees tú? ¿Cuál es la diferencia con esas que se quedan con el no y tú? Creo que se trata de creer en ti misma, se trata de... Si tú no crees en ti misma y crees que, es que posiblemente me van a decir no, pero creo que más vale intentarlo que no haberlo intentado. Entonces morir en el intento, como yo vi en una película, es mejor morirse en la raya, ¿verdad? Entonces como que posiblemente yo llegue y me digan que no, pues por lo menos ya gané más experiencia, ya gané más conocimientos y aprendo a que me digan que no y aprendo a que, por ejemplo, a que muchas veces en la vida es un sí y muchas veces va a ser un no. Sin embargo, no hay que quedarse con ese no y seguir luchando para que puedan seguirse dando las cosas y los sueños que uno tiene. Mira, ¿has acudido tú a algunas de tus amigas, de tus compañeras, alguien que a lo mejor no hombre, movete, hacemos, vení, hagamos? ¿Has contagiado tú de esa energía que tienes increíble a alguien más? Claro, pues sí, ¿no? Con los jóvenes yo les digo, hay mucha hambre, tenemos que hacer esto. Por ejemplo, ahora estamos en que
en que solicitemos un espacio en la Municipalidad de San Pedro Carchá para que sea un lugar específico donde nosotros nos podamos reunir, ya que 2 compañeras ganaron un premio en Alemania el año pasado por un programa radial que tenemos en una radio comunitaria. Entonces, pues, digamos que para no andar pagando un espacio, y yo sé que Plan apoya, pero para que, por ejemplo, en lo que nosotros gestionamos ese espacio físico, pues Plan va a ahorrar más para poder invertir más en otros niños. Claro, además no están dependiendo de nadie, ustedes están saliendo solos también a pesar, y gracias por el apoyo, ¿no, Silvia? Yo creo que es fundamental, lo último que acabas de decir, el apoyo del Estado, porque bueno, tú has contado cómo efectivamente organismos de cooperación internacional han apoyado el proyecto, pero fíjate que para mí es importante recalcar la labor del Estado. En 2008 comienza en este país el proyecto de transferencias condicionadas. Y en 2009 tuvimos la tasa neta de escolaridad más alta del 99. Hoy en día bajó al 82. O sea, hemos regresado en lugar de mantenerlo. Nos alejamos de la meta del milenio, pero ¿por qué lo cito? Porque es fundamental que el Estado apoye, que el Estado cumpla con su obligación finalmente, que es crear las oportunidades para que estas cosas sucedan, digamos, porque aquí tenemos esta labor importantísima que ellas hacen de ir al espacio municipal y decir, bueno, queremos este espacio, pero eso debería estar garantizado. Entonces, a mí me encanta lo que contás y ojalá se impulse en otros jóvenes. Qué bárbaro, y ojalá adelante, el chicas, gobierno municipal, los gobiernos municipales y nacionales entiendan la importancia de generar esos espacios. Me encanta, gracias por estar con nosotros. Por último, les presento a Sara Fetzer. Sara, ella es de Cobán, ¿verdad? Pero ahora está viviendo en Xela porque es parte del equipo deportivo Xela femenino y es seleccionada nacional también de fútbol. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Desde cuándo empezaste con el fútbol tú? Desde los 5 años. Desde los 5 años. ¿Y qué te decían por jugar fútbol? Pues excluida, la verdad, porque ¿De verdad? yo siempre jugué entre hombres. Mi papá era el entrenador y no me quedaba otra que jugar con hombres, entonces ahí fui aprendiendo, ¿verdad?, a no dejarme de ellos y pues gracias a Dios me dio la oportunidad de estar en selección ahora. ¿De parte de tus papás siempre hubo apoyo entonces o no? Siempre. Eso es lo más fundamental en mi vida, Claro. el apoyo a mis papás. Por eso has logrado estar hasta donde estás. ¿Tienes 16 años? Sí, 16. 16 años. ¿Y Ujú. hasta dónde quieres llegar, Sara? Pues yo estoy bastante contenta con todo lo que he logrado. He podido estar en la sub-20, en la mayor de Guatemala y pues eso es un logro bastante grande para mí. Y pues mi mayor deseo es conseguir una beca y salir al extranjero. A seguir jugando fútbol. Sí. Qué maravilla. ¿Qué te dicen otras chicas? Compañeras, excompañeras, amigas, primas, no sé, ¿qué te dicen? Pues la mayoría se sorprenden, ¿verdad?, de que yo haya salido tan adelante. Pues en Cobán nunca tuve apoyo. Nada más estuve en la selección 2 meses, terminó el campeonato y ya no hubo más apoyo, entonces yo quería seguir adelante, entonces se me dio la oportunidad de ir a Xela y ahí estuve trabajando y pues mis compañeras contentas, ¿verdad?, siempre apoyándonos entre nosotras. ¿Te dijeron alguna vez que esto no era femenino? Sí, siempre me lo dicen, siempre me lo han ¿Todavía dicho. te lo dicen? Todavía me lo dicen, pero hemos rompido todas esas barreras. Hemos tenido un mundial escolar el año pasado que quedamos subcampeones, rompimos esa barrera completamente y ahora tenemos todo el apoyo de todos. Qué genial, te felicito, ¿ah? Gracias. Qué alegre, qué bueno saberlo. Y qué importante también ir cambiando esos esquemas. Totalmente. Yo comentaba previamente, y ahora que te escucho lo confirmo, una de mis hijas, la grande, es ajedrecista. Y hay muchas niñas que juegan ajedrez cuando son chiquitas, pero cuando llegan a 14, 15, a la sub-17, ya hay muchas menos. Tiene que ver también, bueno, con una serie de cuestiones culturales, ¿no? Porque entonces ya a esa edad tienen que dedicarse a otras cosas y no sé qué. Pero la anécdota es que ella llega a la federación y ve el mural donde hay un montón de campeones hombres y hay un mural donde hay algunas mujeres. Y siempre se enoja porque me dice, mami, es que yo quiero que seamos más mujeres. Y creo que todas estas niñas y jovencitas que están hoy aquí están rompiendo paradigmas, pero están abriendo una brecha enorme para efectivamente lograr una sociedad mucho más equitativa, Claro. porque están abriendo una brecha que van a seguir otras niñas y otras adolescentes y bueno, es súper importante ir justamente atreviéndose porque participar, o sea, está demostrado que las sociedades donde las mujeres participan son sociedades más equitativas, son sociedades donde hay otras preocupaciones, son democracias más plenas, más fortalecidas. Entonces, esta que ustedes han contado son formas de participación, desde el deporte, desde las artes, desde la participación política, comunitaria.
Entonces creo que bueno, que es importantísimo que utilicemos este día para hacerlo visible, pero que es una lucha que tenemos que seguir haciendo día tras día desde todos los espacios. Claro, y no sabemos, porque estoy segura que todas ustedes hoy, sin saberlo, han inspirado a alguien que nos está viendo y ha dicho, ¡ah! Yo también puedo hacerlo, yo lo voy a hacer, yo le voy a decir a mis papás, yo no importa si me dicen, yo lo voy a discutir y lo voy a lograr, porque así como decía Fátima, voy a lograr mis sueños y voy a seguir por ellos. Muchísimas gracias. Sara, felicidades, Fátima. Muy bien, señorita. Chicas, gracias de verdad, Nancy, Mayra. Felicitaciones y Silvia por estar con nosotros y a todos nuestros invitados e invitadas también, muchas gracias. Será hasta la próxima, amigos. Que la pasen muy bien.